Hola a todos, esta es mi primera historia, espero que les guste. El inicio de la travesía del rey del inframundo. La teoría de la reencarnación es el punto de partida de la historia del hombre Nietzsche. ¿Qué será la vida? ¿Una ironía? ¿Un chiste mal contado? ¿Una comedia con un espectador del otro lado? ¿Quién sabe? Qué interesante y triste es ver que una acción, independientemente de otra, puede tener muchas consecuencias en cadena, formando diferentes ramificaciones, ya sea en el futuro de dos líneas temporales originales de diferentes universos, donde una es superior a la otra. Sin la intervención indirecta del guardián en las historias originales, aquellos universos pudieron tener horribles destinos. Aunque exista un pseudo dios egoísta que habite aquel mundo basado en fantasía medieval, no se podría salvar y en cualquier momento podía haber colapsado y posteriormente destruido en fragmentos, desgarrando la realidad y arrebatando innumerables vidas. Al menos sabemos que sus decisiones siempre traerán buenas consecuencias para la preservación y desarrollo de la vida en la vasta existencia. El guardián estaba observando miles de universos, tratando de hacer lo mismo al traer de la muerte absoluta al dios más confiable, sabiendo que no afectaría la continuidad de su universo. Él no llegaría a dar con un humano que no afectara la continuidad de su historia, ya que si muere un protagonista, ser único que mantiene su propia realidad en pie, como un titán Atlas en la mitología griega, su dimensión terminaría agonizando y desapareciendo en una implosión de energía. Este vería como un hombre de 34 años, obeso, aburrido y cansado de la vida que le tocó vivir, estaba alojado en un pequeño departamento desordenado y sucio, sentado en la computadora comiendo ramen. Cuando tres personas subieron las escaleras, precisamente dos hombres y una mujer, querían desalojarlo e informarle que sus padres habían fallecido. Agarrándolo y botándolo de su departamento mientras él caía al piso de la fría calle, donde éste se arrepentiría sinceramente de todo lo que había hecho, pidiendo a la nada querer poder empezar de nuevo. El guardián observó todo esto y prefirió seguir observando, ya que el perdón no solo era con palabras, se necesitaba alguna acción o mérito, para que pueda tener su absolución divina. El hombre de 34 años vio como tres chicos habían caminado, dos de estos discutiendo, una mujer y un hombre más alto que ésta, mientras que el otro era un chico calmado que era amigo de los dos, y que trataba de calmarlos. Sin darse cuenta llegaron hasta un punto que no se dieron cuenta que estaban en un callejón de un carril donde un carro venía a máxima velocidad, siendo que el chofer estaba demasiado cansado quedándose dormido, ya que estaba trabajando de más para poder pagar el tratamiento de su hija enferma. El guardián, teniendo compasión de este, sabiendo que, si era arrestado o capturado por la pseudo ley mortal, su hija moriría. Al saber que él no lo hizo porque quiso o intencionalmente, curó a su hija, para que ésta le pudiese devolver el favor en algún próximo futuro a su padre, ya que todo en esta vida da vueltas, creando su propio destino en aquel mundo lleno de injusticia y maldad. El hombre se lanzó quedando frente al carro, llegando a empujarlos, sin importarle su propia vida, ya que se recordó cómo él era acosado y maltratado en la preparatoria. Al ver en cámara lenta cómo el carro lo atropellaba, unos vagos recuerdos de su triste vida llegaron a su mente como un mar de agua helada ante un incendio forestal, mientras sentía su cuerpo desvanecerse y caer al frío asfalto. A la vez que sentía una sensación cálida y fría a la vez, ¿qué podría haber sido? Su sangre que lo rodeaba o su esencia inmortal separarse de su parte física mortal. Esta sensación solo podría ser descrita por aquellos que volvieron de la muerte, con un propósito más grande.
El guardián observó aquella acción y decidió dejar que siga aquella historia y creando un pequeño hilo entre los dos mundos, que serviría para que ninguna de las historias colapse o se destruyan a sí mismas. Agarró su alma y llevándola a otro plano lleno de luz para su reencarnación en un cuerpo físico, ya que las leyes de ese mundo dictaban que si tu alma muere pasarás al ciclo de reencarnación, siendo purificada y reutilizada para otro cuerpo físico. Aún sabiendo que el dios del inframundo recién comenzaría con su travesía. No se demoró demasiado, porque sabía qué posibles repercusiones que podría tener si aquella alma se tardaba más de lo debido en el más allá. Él buscó a un bebé que nacería muerto, para que aquella alma tenga un recipiente, hasta que encontró a una familia conformada por un hombre que se llamaba Paul Greirat y Zenid Greirat, donde la mujer estaba dando a luz a un bebé que originalmente nacería sin vida. El guardián guió aquella alma por un vacío oscuro para que no se percatase de su existencia. Sabiendo que su cuerpo real moriría en su mundo. Juntando carne y alma, dándole unas palabras casi inentendibles. El guardián susurró. El arrepentimiento de aquel nacido consciente de la muerte, renacerá por aquel perdón que ganó por su accionar. Aquel bebé solo escuchó un susurro pensado que eran las personas que hablaban a su alrededor. Después de 3 minutos empezó a llorar, percatándose que tenía vida. Tanto su padre y su madre lo cargaron con una sensación indescriptible de felicidad. Llamándolo Rudeus. Aquel bebé crecería como cualquier otro, a excepción que crecería siendo un pervertido por todo lo que había vivido anteriormente. Un tiempo después. Llegaría un día que subiría a una ventana, y vería a su papá practicando con la espada en el patio de la casa, ya que se encontraba en un mundo de fantasía medieval, lleno de magia y aún más sorpresas por descubrir. Este se resbaló y cayó al suelo, siendo visto por su mamá y sirvienta. Estas lo socorrieron y se preguntaron por qué no lloraba si era algo común para su edad. Posteriormente su mamá lo curó con magia de sanación y lo abrazó. El padre de Rudeus entró a la casa rápido porque escuchó un ruido fuerte, enterándose que Rudeus había caído al suelo. Mientras él las tranquilizaba diciendo que un niño era así de inquieto e hiperactivo. Mientras todo esto ocurría, Hades estaba caminando por aquellos valles rocosos, lejos de la civilización humana, derrotando dragones, serpientes gigantes, bestias, entre otros animales extremadamente fuertes. Hades se encargaba de todos ellos con una estocada extremadamente contenido, para no llamar la atención de pobladores alrededor. Hades, pensamientos. No puedo utilizar ni siquiera una pizca de mi fuerza, o si no llamaría la atención de mortales y animales. Que intentarían buscarme para fines que aún desconozco. Ya que los humanos, siempre le temen a lo desconocido, aún más si es poderoso, y que pueda atentar en contra de sus banalidades. Mientras caminaba pensando esto, a su alrededor había ruidos de árboles y siendo tumbados por un grupo de orcos de 3 metros de altura. Hades se percató de estos y se quedó quieto esperándolos. Los orcos lo habían emboscado por invadir su territorio, sintiendo que este era una amenaza para la supervivencia de su raza. Hades exclamó. Con ustedes son los que me acechaban, ya que le parecía raro aquellos ruidos. Todos los orcos se lanzaron, pero Hades con puño limpio, los dejaba sin partes del cuerpo. Ya que el simple tacto, partes de su cuerpo desaparecían sin dejar rastro. En un descuido un orco lo golpeó con su espada el brazo del rey, pero ésta se rompió al entrar en contacto con el cuerpo de Hades.
Hades se volteó rápidamente y lanzando una finta con su puño, exclamó cornucopia, la cual era un golpe con su rodilla ascendentemente, matándolo al instante. Asesinando a aquellas bestias, que eran un peligro para los aventureros que se lanzaban confiados de su fuerza por aquellos rumbos inhóspitos. Hades continuó caminando dándose cuenta que debía tener algún lugar donde quedarse, para que posteriormente pueda aventurarse al mundo. Posteriormente dijo: «Qué fastidio caminar sin rumbo y no encontrar a algún humano todavía, encima ya es mediodía y aún no encuentro dónde quedarme». Haciendo un salto de 30 metros ha visto una zona tranquila y plana, decidiendo limpiarla, volviéndola segura, y con sus poderes divinos, sometido la materia de la naturaleza, transformándola en ladrillos blancos invulnerables a cualquier ataque, llegando a crear un castillo de tamaño mediano, igual al que tenía en el inframundo, para poder vivir un tiempo, mientras descansaría un poco y entrenaría para potenciar sus ataques, porque no sabría si habrían humanos o algún ser con poder divino capaz de dañarlo, todo esto a causa de lo que vivió en el Ragnarok en contra del primer emperador de China. Él decidiría el momento que tendrá que salir al mundo a investigar su historia y sus posibles implicaciones de su llegada. Un año después, veríamos Rudeus leyendo un libro de magia, pensando que si sería lo suficientemente fuerte para lograrlo a su edad. Se levantó y decidido a probar, abriendo una ventana, y conjurando aquellas palabras, y no ver alguna consecuencia, pensó que había hecho algo mal. Decidido volver a hacerlo, conjuró las mismas palabras y no lo llegó a concretarlo. Mientras su mamá lo consolaba, él pensaría en no rendirse hasta que lo logre. Así intento y no llegaba a ver resultados, e incluso pensó que aquel libro era una farsa. Narrador. Postdata. Estoy omitiendo la escena del delicioso entre el padre y la madre de Rudeus. Para los que han visto el Cap 1 del anime, ya sabrán a lo que me refiero. Prosiguiendo con la historia, llegó el día donde Rudeus se fue al mismo cuarto donde practicaba, y llegó a crear una esfera de agua que lanzó a su papá, que estaba practicando en el patio de la casa. Alegrándose por esto, prosiguió a intentar magia de un nivel intermedio. Conjurando las palabras correctas destruyó una parte de la casa dejando con un hueco. Sus padres fueron a verlo pensando que habría ocurrido un accidente, y se sorprendieron al ver lo que había hecho Rudeus. Zenith, madre de Rudeus, preguntándole si él lo había hecho. Rudeus respondió: «Perdóname, mamá». Zenith, madre de Rudeus. Pensamientos. Estaba pensando en contratar un maestro de magia para Rudeus. Zenith, madre de Rudeus. Mi hijo es muy bueno con la magia, deberíamos contratar a un profesor para que le ayude a controlarla. Paul Greirat, padre de Rudeus, exclamó: «¿Pero no iba a aprender esgrima conmigo?». Mientras que los padres de Rudeus discutían el asunto de quién de los dos le enseñaría a su hijo. La empleada les sugirió que aprenda magia por la mañana y esgrima por la tarde, así estos dos llegarán a un acuerdo. Mientras todo esto sucedía, el pequeño Rudeus estaba hablando en su mente. Rudeus, pensamientos. ¿Qué tipo de maestro o tutor tendré? Creo que será como el típico cliché de un mago anciano con una barba larga y palabras llenas de conocimientos y aburridas a la vez. Hasta que en el camino se mostró, como una chica con cabello azulado y gorro negro estaba caminando hacia su casa, tocando la puerta. Los padres de Rudeus abrieron y ésta se presentó como Roxy Migurdia, la tutora contratada para Rudeus. Mientras hablaban del cómo ella le enseñaría magia. Llegando a un pequeño malentendido porque casi le escucharon decir: «Roxy Migurdia», voz baja.
No solo porque su hijo se esforzó, significa que será un prodigio en las artes mágicas. Esta se disculpó y se fue a acomodarse para poder empezar a enseñarle magia al niño. Prosiguiendo, Rudeus y Roxy Migurdia estarían en el patio de la casa de Rudeus, siendo este un campo lleno de tranquilidad. Roxy le explicaría los tipos de magia que existían. Esta le mostraría el conjuro de la esfera de agua. Esta salía disparada hacia un árbol derribándolo. Rudeus le dijo que aquel árbol había sido cuidado por su madre, entonces Roxy se puso nerviosa y reparó aquel árbol con magia de curación. Rudeus se sorprendió al ver que su tutora podía utilizar magia de curación al ver como nuevo al árbol. Roxy le dijo a Rudeus: cualquiera puede hacerlo, ahora inténtalo tú. Rudeus: disculpa, no me salió como esperaba. Roxy: no dijiste el conjuro completo. Rudeus: pues, normalmente no lo digo. Roxy: ¿no qué? Parece que valdrá la pena entrenar a este niño. Zenith, madre de Rudeus: Roxy, no uses mis árboles como blancos. Ay, no puede ser. Siendo que la madre de Rudeus se había molestado con esta por pensar que ella había derribado su árbol. Roxy: es el primer día y ya la hice enojar, creo que me van a despedir. Rudeus: perdóname maestra, fue mi culpa. Rudeus, pensamientos. No había tenido una conversación como esta en casi 20 años, se siente extraño. Rudeus: no se equivocó maestra, usted ha ganado experiencia. Un par de horas después. Mientras se veía como la mamá y papá de Rudeus los llamaban para conocerse mejor adentro de la casa de los Greirat. Se vería como ya era de noche, con las luciérnagas estaban alrededor de la casa. Acercándonos aún más por la ventana observaríamos una fiesta de bienvenida, con un banquete por la llegada de Roxy. El papa de Rudeus exclamó: Paul Greirat, padre de Rudeus. Esté todo listo. Que empiece la bienvenida por la llegada de Roxy. Rudeus, pensamientos. Es como un sueño, todo esto sucede por morir en aquel accidente, apuesto que hasta yo podría triunfar en este mundo, si vivo y me esfuerzo tanto como los demás, volveré a levantarme cuando me caiga y seguiré avanzando, así tal vez pueda rehacer mi vida en este mundo. Incluso yo, puedo tener una segunda oportunidad y poder volver a vivir. Muchas gracias si hay alguien allí arriba que nos observa. Mientras tanto, veríamos a Hades tomando una taza de té refinadamente en una mesa elegante de mármol blanco, mientras este vería por la ventana lo raro que era este mundo y pensando sobre todo lo que había vivido con Perséfone y sus hermanos. Recordando con un par de lágrimas aquel día donde falleció, desapareciendo en pequeños fragmentos de brillo dorado que se perdían en el entorno. Será por aquellos acontecimientos que Hades es actualmente frío, ya que sufre en silencio. Hasta aquel momento en que un joven Belcebú entraba a su castillo buscando ser asesinado por él. Hades le mostró el verdadero camino que debería seguir si su amada murió, regalándole una bendición, de vivir por él y por ella, recordando en silencio a Perséfone. Por esa acción será que Hades se vio reflejado en Belcebú. Cuando estaba perdido en la soledad de su castillo en el reino de los muertos. Hades, pensamientos. Desde aquel día de tu muerte, Perséfone, solo me quedan mis hermanos, a los debía proteger como mi única familia, y, aún así, no pude hacerlo y morí en el Ragnarok. Aquel día donde hablamos de tener una familia, no pude aceptar de inmediato por la inmensa responsabilidad de mantener en orden el Eleim.
Te juro que buscaré a nuestra hija, la cuidaré con mi vida, y cuando llegue el momento, trataré de usar la apoteosis para que pueda ascender a divinidad, o replicar la técnica de Demeter con el fuego y la ambrosía para volver a una mortal e inmortal, ya que me sigue intrigando que nuestra hija esté allí afuera pudiendo ser asesinada. Terminando esta misión que el guardián me encomendó, pediré que todo vuelva a ser como antes de tu muerte, y evitar aquellos acontecimientos que ocasionaron aquellas consecuencias. Pues la rebelión de los demonios trajo una nueva era de paz en base de muchas muertes. Además, lo que dijo aquella entidad, sobre un pseudo dios en este mundo, que es vengativo. ¿Qué tan fuerte será si me lo llego a encontrar? ¿Y cuál será aquella decisión que cambiará el rumbo de este mundo? Creo que con el tiempo veremos qué clase de prueba será. Por eso debo seguir entrenando para posibles amenazas. Algo bueno de este visor que me otorgaron los cíclopes, me permite volverme invisible y poder ver detalladamente el alma y estadísticas de los seres vivos. Hades seguía pensando en muchas trivialidades de lo que sucedería en su mundo si ganaban o perdían en el Ragnarok, si los humanos merecen vivir y en esta vida lo ver con sus propios ojos si se lo merecen o no, ya que a pesar que su hermano menor Poseidón fue asesinado por un humano, sabe que él haría lo mismo por la supervivencia de su familia y el costo de su vida a cambio de esta. Entre demás pensamientos que serán contestadas en el futuro. El último pensamiento antes de irse a descansar fue: Hades, pensamientos. Espero que mis hermanos me perdonen y que estén cuidando el Eleim, el inframundo, en mi ausencia. Tengo plena confianza que Belcebú haya ganado su enfrentamiento, porque cuando regrese le cederé el cargo del rey del inframundo, para poder tener una vida más familiar junto a los que amo. Muchas gracias a todos por ver este fanfic. Agradecería un montón si me corregirían si me equivoco. Quisiera saber qué piensan o sus comentarios. Acepto ideas para mejorar futuros capítulos. Meta de likes 50 likes para el capítulo 2. El comienzo de la aventura. Que tengan un buen día.